Bueno, bienvenidos, Dios los bendiga. Tomen asiento. Ajustense los cinturones. Va a ser una mañana hermosa. Bueno, a mí me apasiona hablar de lo que vamos a hablar, así que para mí va a ser hermosa. Y supongo que si ustedes vinieron, también va a ser así para ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, no le hagan caso al calor, todos tenemos calor, así que abaníquense con algo, pero prestemos atención a todo lo que el Señor hoy nos va a dar, ¿sí? Bueno, yo soy Karina Ivana, para los que no me conocen, algunos me dicen Karina y otros Ivana, por eso digo mis dos nombres. Y hoy tenemos dos invitados y bueno, nuestra pastora que va a hacer el cierre, la conclusión de todo lo que vamos a hablar. Quisimos hacerlo, esta jornada es el tercer año consecutivo que hacemos un entrenamiento anual para la iglesia desde el programa Mi Identidad o este año Discipulado de Identidad de Hijos. Trabajamos en el discipulado a lo largo de 7 u 8 meses todo lo que tiene que ver con nuestra sanidad interior, con nuestras emociones, nuestra mente, conocer cómo Dios nos diseñó según lo enseña su palabra y poder desarrollar recursos del carácter de Cristo en nuestras vidas. Eso lo trabajamos todo el año y hacemos este entrenamiento de hoy. Quisimos sumar a lo que impartimos durante el año, que está más enfocado en nuestro interior. Quisimos sumar hoy a los doctores para que nos ayuden también a articular todo eso con nuestro cuerpo, cómo afecta en nuestro cuerpo todo lo que pueda pasar en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra mente. Yo soy acompañante terapéutica de profesión, estudié en el hospital de Carlos Paz, en el año 2004 me recibí de acompañante terapéutica. Les cuento para que sepan, después les voy a contar también cuál es el estudio y el currículum de los doctores, que Dios nos ha entrenado para hacer lo que hacemos. Y realmente Él nos ha enseñado, además del entrenamiento intelectual, el Señor nos ha enseñado en estos años a descubrir a través de su palabra muchas cosas que la ciencia después dice que es así, pero ya lo dijo mucho tiempo antes la palabra de Dios, y eso lo vamos a ver hoy. Bueno, y me entrené también con dos doctores en Córdoba, el doctor Sebastián Palermo y Pablo Aristimuño, como operadora terapéutica en adicciones. Y bueno, hace 10 años que venimos trabajando en el programa Mi Identidad y 8 años en realidad. Yo empecé 2 años antes en Córdoba en el programa Libertad. Y bueno, este año el Señor nos dio el diseño del discipulado, de expandir el grupo en las casas, así que el mismo contenido que se dio durante 7 años en el programa, este año lo damos en grupos en las casas, lo cual es maravilloso porque tenemos mucha más cercanía con menos personas y poder dialogar, sacar dudas, charlar, hacer preguntas y trabajar en nuestro corazón con mayor facilidad. Así que bueno, es lo que estamos haciendo este año. Quiero empezar con lo que a mí me compete y darles un pantallazo general, porque algunos de ustedes quizás nunca fueron al programa, no saben de qué se trata. Y lo primero que te pido, Ludmi, la placa 1, lo primero que quiero decirles es cuál es nuestro concepto de salud integral. ¿Qué consideramos salud integral? ¿No? Es el estado de funcionalidad de todo nuestro ser, por eso es integral. De nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, nuestra mente, todo nuestro ser tiene que ser funcional para cumplir el propósito de Dios y hacer lo que nos ha asignado en este tiempo que vivimos, en esta generación. Todos nosotros, cada uno tiene una asignación personal de Dios, pero también tenemos una asignación como generación, por eso nacimos ahora y no nacimos hace 100 años, 2000 o en el futuro. Entonces tenemos una asignación y tenemos que estar sanos, lo más saludables posibles y preparados para poder resistir todo lo que tiene como mover espiritual esta generación y poder llegar a la meta de recibir al Señor, de estar en Cristo cuando Él nos venga a buscar y también haber ayudado a otros
a estar en Cristo y a ser sanados y a ser ministrados por la sanidad que hay en Cristo. Así que ese es nuestro concepto de salud integral, que todo nuestro ser necesita estar sano. ¿Para qué? ¿Para que yo me sienta bien? ¿Para que yo disfrute de la vida? Como se dice hoy por ahí, no. Para cumplir un propósito que hay en mi vida, y que si estoy con limitaciones de enfermedades, de síntomas, de malestares, muchas veces no lo voy a poder cumplir al 100% o directamente no lo voy a poder cumplir. Por eso necesitamos salud. Bueno, ahora pasamos a la otra placa. Acá hay personas, les quiero dar otro concepto, les puse fotos de personas, porque van a decir, y bueno, pero si yo tuve, no sé, un accidente, me pasó algo o nací con alguna limitación, entonces estoy enfermo y no voy a poder cumplir el propósito de Dios. No, no es así. Y acá les traigo ejemplos de eso. Ese muchacho, no sé si lo conocen, él es australiano, Nicholas Vujicic, bueno, es medio raro el apellido, Nick para todos. Él nació, es hijo de pastores y nació sin brazos y sin piernas. Bueno, como verán, formó una familia y también sirve a Dios. Él viaja por muchas naciones del mundo predicando el evangelio, pero él a los 8 años tuvo un intento de suicidio, se quiso suicidar con 8 años por no entender por qué Dios, siendo el hijo de pastores, había permitido que él nazca así. Y él le preguntaba a Dios y se quiso suicidar, pero el Señor lo evitó, y después él, pasando los años, entendió que todo lo que necesitaba para estar completo era Cristo. Con brazos y piernas, capaz que físicamente estaba completo a nuestros ojos, pero todo lo que necesitaba era Cristo. Y eso lo completó, entender que en Cristo estaba completo. Y de hecho, el propósito, la función y la asignación que Dios le dio a él tiene su plenitud total con su cuerpo como es, ¿no? Porque él, así como es, puede impartir gozo, paz, fe, esperanza a la gente, diciéndole, en Cristo estamos completos. Yo no tengo brazos ni piernas, pero me siento feliz y estoy completo. Entonces, muchas veces a nuestros ojos puede parecer que no tenemos salud en algo o que algo nos falta, pero todo tiene que ver con la asignación y el propósito de Dios. Y la otra foto es de mi hijo Gadiel. No sé si lo conocen todos, uno de los bateristas de la iglesia, el más pequeño. Gadiel toca la batería y toca la guitarra. Ahora empezó a estudiar guitarra hace unos meses. Y Gadiel tiene su manito izquierda, le faltan algunos deditos. Él nació con esa malformación. Para mí mal dicho malformación, pero bueno, médicamente se dice así. Pero yo sé que Dios se va a glorificar en eso. Y de hecho se ha glorificado todos estos años, porque Él no tiene ninguna limitación. Y cuando algo le cuesta hacerlo, se esfuerza y se esfuerza hasta que lo hace y lo logra. Entonces, Gadiel es un músico, tiene una habilidad para la música, un cerebro para aprender fácilmente la música impresionante. Y vos decís, pero Señor, si iba a ser músico, ¿por qué no le diste una mano con los 5 dedos? Pero Dios conoce sus planes, sus propósitos y siempre son perfectos. Entonces, les muestro estos ejemplos lejanos y cercanos para que sepamos que a veces hay condiciones que nosotros podemos considerar enfermedad, incompleto, que está mal, que falta algo, pero si Dios lo preparó así, lo hizo así, de hecho Dios les puede devolver a los dos sus partes del cuerpo que no están. Pero si Dios lo hace o no lo hace, está en sus planes. Pero la asignación que Dios tiene con Nick y con Gadiel se cumple, ¿no? Entonces, como hoy vamos a hablar de salud y de con qué tiene que ver la falta de salud, quería aclarar esto, que hay condiciones en nuestra vida, en nuestro cuerpo, situaciones, cosas con las que nacimos, que Dios lo determinó así, porque dice el Salmo 139 que Él forma nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre y que todo está completo en Él. Entonces, no se sientan mal si alguno pasa por alguna de estas situaciones o alguien conocido, porque hay cosas que son propósito de Dios y que aún en esa condición Dios puede cumplir su propósito. Amén. Bueno, pasémoslo. Y el otro, bueno, nuestro hermano Julio Melgar, todos lo conocen, me imagino. Él
terminó sus últimos 2 años de vida con un cáncer de páncreas. ¿Dios lo podía sanar? ¿Qué les parece? Por supuesto. Julio Melgar, ¿les parece que era un hombre de Dios? Yo creo que sí, que era un hombre de Dios. Y creo que su enfermedad fue algo que Dios usó porque él alcanzaba a la iglesia, al cuerpo de Cristo global, con sus adoraciones, con sus canciones, nos ministraba tanto el Señor. Y como puse ahí, bueno, él era guatemalteco, falleció con 46 años, y creo que marcó el corazón y la fe de la iglesia de los últimos tiempos. Entonces, fue una enfermedad que estuvo en su cuerpo, no sabemos por qué, él tenía su intimidad y su relación con Dios. Sí creo que era un hombre de Dios que hasta el último día ministró a la iglesia, pero creo que esa condición que él vivió fue un propósito de Dios para ministrarnos, porque estamos en tiempos donde necesitamos una fe extrema, esa fe que aún en medio de una situación como esa, de tratamientos, de malestares, el último evento donde él estuvo, que es en esta foto de acá, fue 40 días antes de fallecer. Y él estaba muy mal, muy débil, no se sentía bien. Y en un momento lo sentaron en un sillón porque no podía mantenerse en pie. Pero cuando él empezó a hablar, empezó a cantar, se levantó con su micrófono, bajó las escaleras de la plataforma y empezó a ministrar a la iglesia. Y el Espíritu Santo, para cumplir lo que tenía que hacer, le dio las fuerzas para hacerlo, aún en esa condición. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo trabajar en nosotros, en nuestro interior, para poder tener salud integral, ¿no? Pero quiero hacer este paréntesis y aclarar que hay situaciones y condiciones que Dios tiene en sus planes y sus propósitos que nosotros necesitamos aceptar, entender que esa es la perfecta voluntad de Dios y en esa condición podemos cumplir nuestro propósito. ¿Amén? Bien. Bueno, pasamos a la otra luz. El nombre por excelencia de Dios para este entrenamiento es Jehová. ¿Qué dice ahí? Jehová Rafa. Significa Jehová es mi sanador. ¿Sí? Jehová me sana. Esa palabra está en Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 15, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y después de 3 días de caminar estaban muertos de sed y buscaban agua, encontraron un manantial de agua, el agua estaba amarga, no la podían tomar, se empezaron a enojar, a quejar y ahí Dios le da una palabra a Moisés y le dice esto, yo se los leo. Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, la cual echó al agua y el agua se sanó, se volvió dulce. En ese lugar el Señor le puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. En otra versión dice, yo soy el Señor que los sana. Ese es Jehová Rafa. Ahí aparece esa palabra específicamente. Pero hay una condición para que el Señor los sane, para que el Señor les devuelva la salud, ¿sí? Y esa condición era escuchar su voz, hacer lo que Dios considera justo, cumplir sus leyes, sus mandamientos, conocer a Dios, su palabra, sus diseños. Y cuando nosotros empezamos a conocer y alinearnos, muchas de nuestros malestares, síntomas y enfermedades comienzan a ser sanados, ¿sí? Entonces, el principio que quiero dejarles hoy con esta palabra es que la fuente de salud es Dios. Él es la única fuente de salud para todos los seres humanos. Por supuesto que nosotros como hijos de Dios, que lo buscamos, que oramos, que nos exponemos a la palabra, lo sabemos y lo vamos aprendiendo. Pero hay mucha gente que no sabe que la fuente de salud es Dios. Creen que son solamente los médicos, las pastillas, no sé, 10.000 refuerzos en su casa para sentirse seguros, pero se va enfermando la mente con tanto miedo e inseguridad. Entonces la gente busca y cree que puede haber otros recursos para la salud y la sanidad.
pero nuestra primer fuente y nuestro primer recurso de salud es Dios. Y acá está escrito en su palabra. Él les dijo, yo los voy a sanar, yo no voy a permitir que vengan las mismas enfermedades que vienen al mundo. Egipto en la Biblia representa el mundo, el sistema del mundo. Yo no voy a permitir eso y los voy a sanar de las enfermedades que tengan cuando ustedes se vayan alineando a mi palabra, a mis principios y viviendo según mi voluntad. Ese es un principio. El segundo principio lo tenemos en Marcos 7, 20 y 23, y es que, acá está mi celular, así les leo lo que dice, es que lo que está dentro del hombre es lo que contamina al hombre, dice en esa palabra. Y en este contexto podemos decir lo que está dentro nuestro es lo que nos enferma. Amén. Dice Marcos 7, 20 al 23, dice, y entonces agregó, es lo que Jesús hablaba, ¿no? Es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de las personas salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las cosas que los contaminan, que los enferman, podríamos decir en este contexto, ¿no? Entonces el otro principio es que también se relaciona con lo que Dios le dijo a Moisés y al pueblo en Éxodo. Si nosotros vivimos en pecado, practicamos el pecado, nos vamos a enfermar. Sí o sí nos vamos a enfermar. Algún área de nuestro ser o todas a lo largo de nuestra vida se van a enfermar por causa de no estar en Cristo y de no vivir una vida de integridad, de santidad. Porque eso es lo que nos hace bien a nosotros. Yo siempre decimos, y también la pastora lo dice mucho, los límites de Dios son límites protectores. No hay prohibiciones en el reino de Dios, hay protección para el ser humano, para evitar enfermarnos, para evitar todo tipo de malestares que hoy vemos a nuestro alrededor y que lamentablemente muchas veces nosotros también padecemos. Amén. Y el otro principio que les quiero dejar es que en las Escrituras está toda la instrucción para nuestra salud integral. Todo viene de la palabra. Nosotros hemos estudiado, yo me formé en el área de salud emocional, los doctores en la salud mental y en la salud física, pero todos, yo estoy segura que ellos también con la palabra corroboran y con la palabra investigan y ven y saben que la fuente de salud y dónde están todos nuestros recursos es en el Señor, ¿sí? Entonces, ahí vamos a leer en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Cuando estamos mal, nos sentimos mal, tenemos malestares de cualquier tipo, ¿hay algo que está mal o no? Hay algo que no está funcionando bien. A veces sabemos decir, hay algo mal que no anda bien, ¿no? Es un dicho. Hay algo que está mal. O sea, hay señales a veces en el cuerpo, en nuestro estado emocional, que nos está mostrando que algo está mal. Entonces acá dice, y nos enseña, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y acá tenemos de nuevo el propósito de la sanidad. ¿Para qué es? Para que hagamos toda buena obra. Nuestra salud, nuestra sanidad es para que podamos servir al Señor al 100%, con nuestra claridad mental, con estabilidad emocional, con salud física, que podamos hacer todo lo que el Señor nos pida que hagamos. ¿Sí? Para eso necesitamos salud. Pasa Ludmi, a la última. Y por último les quiero dejar algunas, dos cosas que leí durante este año, más a principio de año, y tiene que ver con cómo está la salud de la gente en este tiempo, la salud de todo el mundo. Y yo le preguntaba al Señor en estos días orando por esta jornada, Señor, ¿cuál es el por qué? Porque yo por ahí estoy más enfocada en el estado emocional de la gente. ¿Por qué hay tanta gente con ataques de pánico, con ansiedad, con trastornos de ansiedad, con malestares?
¿por qué, Señor? Y lo primero que vino a mi mente fue el humanismo. Me vino esa frase, el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Es una filosofía, un sistema que fue permeando toda nuestra cultura desde hace muchos años y hoy en día es lo que gobierna, es el espíritu que gobierna en la tierra. ¿Y qué significa básicamente? Filosóficamente es muy largo de explicar, pero básicamente el hombre se gobierna a sí mismo. Sale Dios de la ecuación. No tenemos a Dios, no necesito a Dios. Yo puedo arreglar mis cosas solo. Eso es el humanismo. Es un sistema de pensamiento, un sistema de creencia y por lo tanto un sistema de vida que ha permeado toda nuestra cultura y hemos llegado a toda la destrucción de las instituciones y de los sistemas y de los diseños que Dios estableció, lo cual está destruyéndonos. La destrucción del matrimonio nos destruye, la destrucción de la relación entre padres y hijos nos destruye, las relaciones que no sean como Dios estableció, hombre y mujer, destruyen al hombre y a la familia. Entonces, yo dije, el humanismo es la autodestrucción del hombre, ¿no? Y eso es lo que está gobernando en este tiempo, el humanismo, ¿no? Dios sale de la ecuación y yo me gobierno a mí mismo. Y muchas veces puede ser muy evidente, pero muchas veces no es tan evidente y eso opera en nosotros, ¿no? Cuando no le consultamos a Dios, cuando tomamos decisiones por nuestra cuenta, cuando no cuidamos nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Yo decido sobre mí. ¿Qué dicen las personas que están a favor del aborto? Yo decido sobre mi cuerpo, esa es su premisa y por eso bajo esa premisa sacaron una ley que las avale. Yo decido sobre mi cuerpo, no importa el otro cuerpo que está dentro mío, pero yo decido sobre el mío. Eso es humanismo puro, ¿no? Y eso que está trayendo enfermedad, destrucción y muerte. Y eso es lo que opera en la tierra. El diagnóstico de salud mental global en el siglo XXI, global, porque nos afecta a toda la tierra. Dos cosas solamente. Una psicóloga de Madrid, España, Pilar Guerra Escudero, en una entrevista que le hicieron, dijo algo que a mí cuando lo leí dije, ¡wow! Eso está en la Biblia. Dijo, el trastorno que más va a proliferar en estos tiempos, en el siglo XXI, va a ser el trastorno narcisista de la personalidad. Es un trastorno, un diagnóstico clínico ese nombre, trastorno narcisista de la personalidad. ¿Sí? Para los que no saben qué significa o qué síntomas puede tener, el narcisismo significa que la persona está ensimismada, que solo se interesa a sí misma, que no le interesan los demás, no tiene empatía. Dice que también le falta, tiene muy disminuida una hormona en el cerebro que es la oxitocina, que es el neurotransmisor de la empatía, la que hace que yo me ponga en el lugar del otro y pueda entenderlo y pueda ser solidario, pueda ser misericordioso, compasivo. En esas personas, esa sustancia química falta en su cerebro. Miren a qué punto llega un trastorno de ese tipo, está afectando todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, porque está afectando el cerebro, ¿sí? La persona no se siente enferma, no tiene conciencia de enfermedad, pero hace mucho daño en su contexto, a su familia, a su alrededor. Es muy disfuncional, ¿no? Y ese es un extremo. Ahora yo dije, Señor, si ese es uno de los trastornos que más vamos a ver en este tiempo, yo dije, eso está en la Biblia. Y eso está en Timoteo. Les quiero leer el versículo. Eso está en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, no amarán ni perdonarán. Falta de empatía, falta de amor, falta de consideración al otro. Dice uno de los síntomas, apatía afectiva. O sea, no pueden establecer vínculos afectivos con las personas que los rodean.
no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, no tendrán dominio propio, no les va a importar hacerle daño al otro con tal de hacer lo que yo tengo ganas de hacer. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Díganme si no es una descripción básica de un trastorno, una persona que puede llegar a un trastorno narcisista. Ahora, todo esto no hace falta tener un trastorno narcisista para que ya esté operando en nosotros. Entonces tenemos que estar atentos, ¿no? Si hay egoísmo, si somos egoístas, si me estoy pensando más en mí, en mi bienestar, en sentirme bien yo y estar bien yo, que en mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos. Si estoy el 90% del tiempo pensando en mí, que pensando en otros, que en el hermano que faltó a la iglesia y no vino, ¿qué le pasó? Y no me ocupo de nada ni de nadie, solo de mí. Esos son señales, no es un trastorno, pero si no agarramos a tiempo esas cosas y esas señales que pueden estar solo en nuestras características de carácter y personalidad en forma leve, pero que si nosotros a la luz de la palabra de Dios no lo vemos y lo tratamos y lo quebramos en nuestra vida, no sabemos dónde podemos terminar. Este es el espíritu que opera en este tiempo. Y el segundo, en Mateo 24:12 es el famoso versículo que dice en los últimos tiempos. Fíjense que los dos versículos hablan de los últimos tiempos, de este tiempo. Y dice, Jesús le dice a los discípulos, por causa del pecado, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, todo lo que dice la palabra para este tiempo tiene que ver con los científicos, los doctores, los estudiosos de la salud mental están viendo que está pasando desde la ciencia, pero la palabra de Dios ya nos advierte. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer esto, saber el espíritu que opera en el mundo, que nos quiere robar, chupar la salud, ¿sí? Mental, emocional y física, y las relaciones familiares, romperlas, quebrarlas, destruirlas, y tenemos que poder trabajar en todo esto para no llegar a males mayores. Y lo último que les comento es que también desde la salud mental los estudiosos dicen que el 65% de la población está con síntomas de ansiedad. ¿Sí? Imagínense, 6 o 7 personas de cada 10. Y eso incluye a toda la población. O sea que de nosotros, de toda la gente que venimos a la iglesia, 6 o 7 de cada 10 pueden estar con alguno o varios síntomas de ansiedad. ¿No? Qué tremendo, qué tremendo. Así que, bueno, por ahí los doctores van a ellos por ahí comentar un poco más cuáles son los síntomas para que también ustedes puedan verlos, identificarlos. Si por ahí no se están sintiendo bien en este tiempo o alguien de su familia no está bien, ¿no? Hay síntomas emocionales y hay síntomas físicos de la ansiedad, porque ya afecta al cuerpo. Entonces, que podamos verlo, que podamos identificarlo. Hoy es un abrir de ojos, es traer luz a la iglesia para que sabiendo lo que opera en nuestro tiempo, en este tiempo, nosotros podamos trabajar en eso, a veces hacer prevención si no nos está pasando y otras veces pedir ayuda si nos damos cuenta que hay síntomas de esto que está operando en la tierra en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos. Podamos pedir ayuda porque Cristo es la única fuente de salud. Alinearnos al Señor. Amén. Así que bueno, ahora quiero pedirle a los doctores, al doctor Oscar Reyes y a la doctora María Laura Rossi, si pueden pasar, les damos un aplauso de bienvenida. Bueno, ahí les vamos a dar a ellos un micrófono, así pueden, los vamos a taladrar a preguntas. Bueno, yo se los presento con su currículum. Estos son médicos, y que yo les pedí que me digan cuál es
su currículum, así que se los quiero leer para que ustedes sepan que no les están hablando personas que tocan de oído o que leyeron Google, sino que saben de lo que hablan, ¿sí? La doctora María Laura Rossi es médica cirujana especializada en médica generalista, ella es médica generalista, hace 21 años que desarrolla su función como doctora, empezó en la ciudad de Rosario durante 3 años, luego se fue a vivir a Río Negro, a la ciudad de Balcheta, y ahí también durante 18 años, 17 años, desarrolló la medicina en el hospital de Balcheta y en sus propios consultorios también. Y bueno, y ahora hace 2 años y medio, 3 que vive en Carlos Paz y también está trabajando en algunos dispensarios y en algunos lugares privados en consultorio aquí en Carlos Paz. Esa es la doctora María Laura Rossi, que se congrega acá con nosotros, y el doctor Oscar Reyes también es médico cirujano, también él hace 22 años que desarrolla la medicina, es especialista en psiquiatría, se formó en el Sanatorio Morra, hizo un posgrado en cardiología en la Universidad Nacional de Córdoba, estuvo como médico a cargo en el departamento de Tulumba, en el dispensario de Gutenberg, rayo cortado, sin volar, hasta el año 2001. Fue médico subdirector del Hospital San José de la Dormida y actualmente ejerce como médico de familia en servicios de emergencia médica y en PAMI. Eso es lo que ellos han transitado a lo largo de muchos años de su vida. Amén. Así que bueno, yo les voy a ir haciendo algunas preguntas y ¿también tienen mucho calor? Bueno, Oscar, te pregunto, y después que también responda Laura, porque es su propia práctica médica. ¿Cómo ven ustedes en su práctica médica cotidiana el estado de salud de la gente hoy en relación a hace 10 o 15 años atrás? En general, ¿cómo está la población en cuanto a la salud y la enfermedad? Bueno, en general, lo que notamos más es esto de las crisis de ansiedad o las crisis de pánico. Si bien siempre existieron, lo que más se veían eran fibromialgias, no se veía tanto los ataques de pánico como se ven ahora, por ejemplo. O bien no llegan a ser ataques de pánico, pero sí manifestaciones de ansiedad. Se veían gastritis, diarreas, colon irritables, que son síntomas, al igual que el vitiligo o la psoriasis. Pero ahora está enfocado muy directo hacia la mente. Es así, vienen al consultorio y me dicen que no pueden dormir o que se despiertan a la madrugada cuando se acompaña de palpitaciones y temor a la muerte, ¿no? Cuando antes era más el síntoma orgánico, era algo más físico donde uno lo podía ver. Ahora es algo que hay que tratar en la mente, ¿no? En el pensamiento, en cuanto a ese temor a la muerte o a esto a lo que viene, ¿no? Al futuro, que es lo que llamamos la ansiedad. Y se manifiesta de diferentes formas, pero se ve muchísimo más en relación, en los últimos 3 años, para mí, en relación a años anteriores. La pandemia, me parece, fue como clave en un antes y un después, sí. Sí, sí. Bien. Oscar, ¿querés agregar algo a esto? Lo que más se está viendo ahora en los últimos años es que empezamos a entender que la mente es todo. La mente es como esta copa que está acá. Una vez que la mente se fracturó, el daño físico va a seguir por atrás. Entonces, ¿qué es lo que se vio después de la pandemia? La pandemia provocó que todo lo que estaba en herencia psicológicamente para heredarlo dentro de los 70 años, de los 80 años, se adelantara el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a ver? Se empezó a ver la destrucción del colágeno, las famosas colágenopatías que hay ahora. ¿Y cuáles son esas, Oscar? Y ese síndrome de fatiga crónica, ese desgano constante,
esa necesidad de estar constantemente estimulado, esa necesidad de estar en el medio de la ola que necesito. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue provocando las enfermedades como las que hay ahora. Ahora, en lo que más se ve en los adultos grandes, uno que hace PAMI, es que en el desamparo, la demencia senil, el Alzheimer y lo que es la parte de las oligofrenias, las partes de las enfermedades psiquiátricas graves, ya están, se fueron, fue una ola, es más que nunca ahora. En los jóvenes, ¿qué es lo que se ve? Los delirios místicos por la droga, los delirios mesiánicos. Hay mucha necesidad de ser escuchado. Entonces, y en los niños, ¿qué se ve? Hoy, increíblemente, hay suicidio en niños de 12 años. Realmente el mundo está haciendo un vuelco tremendo. 10, 12 años. Hoy un joven agarra un arma, entra a un hospital o entra a un colegio y mata lo que quiera. Hoy se ven cosas que no se ven nunca. No sé si vieron hace poquito un hospital que se abre una puerta y estaba un guardia y el guardia habla con un paciente, lo pone al paciente adentro, lo sienta y llama al médico. El médico dice: no encuentro nadie acá. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Y bueno, estaba anotado el paciente y el paciente no existió nunca, el paciente había muerto hace 2 o 3 días. ¿Qué te quiero decir? Que se empiezan a ver cosas que estaban dentro de la mente, pero después de la pandemia empezamos los médicos a conocer lo que es realmente parte de nuestra mente, que quizás que conocemos un 10%, no creo más de eso. Sí, bien, buenísimo. Horrible lo que pasa, buenísimo lo que acabas de decir, la información que nos das, sí, porque Yo he tenido un caso de una nena de 5 años que se quiso ahorcar con el suero, internada, con la tubuladura del suero. Terrible, terrible. 5 años. Cada vez menor es la edad de suicidio, de intento de suicidio. Yo tuve un caso, para que no digan que no afecta espiritualmente. Había un joven que se tiró bajo un camión. Tuvo la mala suerte que el camión no lo mató, pero quedó inválido. Entonces me toca en un pueblo ser médico de él. Lo que menos quería yo ser médico de él, porque ya tenía problemas con el padre, tenía problemas familiares ahí. Entonces pasaba una cosa muy extraña. Cuando yo lo iba a ver, él se tapaba con la colcha y él empezaba: ¿quién es este? ¿A dónde vine? ¿Por qué lo llamaste? Y yo lo destapaba la colcha: ¿cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Digo: Dios mío, ¿qué pasa acá? Le digo: no te tapes. Se tapaba y empezaba a hablar con otro. Entonces digo: Dios mío, ¿qué es lo que es esto? A mí me costó mucho, tuve que hacer mucho tiempo psiquiatría para poder entender esto. Entonces la psicosis, las esquizofrenias se empezaron a ver. Ya hay que tener un patrón de inteligencia y de conducta y de protocolo para entenderlas, porque son muy peligrosas y aparte hay que saberlas manejar. Bien, bueno. La segunda pregunta es, un poco vienen hablando de eso, pero enfoquen más la respuesta en el cuerpo. ¿Cuánta influencia ejercen los malestares emocionales, como vienen diciendo, y los pensamientos en el estado de salud o enfermedad del cuerpo? ¿Cuánta influencia hay de todo lo que nos pasa adentro, lo que no está resuelto con nuestro cuerpo? ¿O qué enfermedades se pueden ver como sintomatología o como respuesta a malestares internos? El maestro del psicoanálisis, Freud, fue el primero que empezó a hablar sobre el pensamiento rumiante. O sea, nos da a entender que dentro de esta mente hay otra mente. Resulta que él era médico en Rusia, en la estepa rusa. Lo saca la parte política y lo pone al final de Rusia, en un lugar horrible. Entonces él empieza a observar porque tenían que criar animales ahí, porque ellos comían de lo mismo que había ahí, porque era lejísimo que lo abastecieran de otro lado. Y entonces él empieza a ver las vacas cómo rumiaban
y después lo mismo que comían lo regurgitaban y lo volvían a comer. Entonces, en la vida como médico, él tenía una compañera, una enfermera, y esa enfermera tenía su padre grande y no había sido criada por la madre, sino por el padre. Y en cierto momento el padre enferma, lo llevan a la guardia, el padre está muy grave, ella decide esa noche quedarse con su padre, atenderlo, y cansada de tanto trabajar, ella ve que pende del hilo en el sueño una araña, que va justo a la cabeza del padre. Ella cuando ve que la araña ella quiere sacarlo, pero ella estaba dormida. Cuando ella se levanta, estaba hemipléjica de este costado. Esta no movía el brazo. Pasan 10 años sentados en una mesa. Freud, que no era psiquiatra todavía, se pone a hablar con ella y ella comenta lo que había soñado esa noche sobre el padre. Y de pronto mueve la mano, de pronto mueve el pie. Y ahí descubre el inconsciente. Quiere decir que los pensamientos recurrentes dentro de nuestra cabeza, tarde o temprano, harán un daño físico. No hay forma de escapar. Por eso, si uno se va analizando constantemente y piensa cosas correctas, es muy raro que genere un cáncer, es muy raro que genere una hipertensión, es muy raro que genere una diabetes. ¿Por qué? Porque el organismo necesita descansar en una mente sana. Sí, lo mismo, ¿no? En cuanto a esto de que un 90% dependemos de nuestro cuerpo, depende de nuestra mente y de estos pensamientos recurrentes que se hacen reales, ¿no? Ese temor que nos invade y viene un pensamiento de miedo y qué va a pasar y qué va a pasar hasta que pasa, hasta que nos pasa, ¿no? Porque estamos hablando de nuestro propio cuerpo. Así que nuestra mente maneja nuestro cuerpo, es así. Y dice Job, lo que temí, me pasó. O sea, nos da a entender que un pensamiento recurrente como las vacas que comen, esa persona que está constantemente sin resolver algo, que la neurosis le va ganando, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano, cuando las defensas psicológicas bajen, la defensa física, despertará una patología. Por eso hay mucha gente que despierta patología y Dios le está diciendo 10 años antes, mira este vitiligo, mira este cansancio físico, mira este pensamiento constante. Todos somos neuróticos, o sea que tenemos que cuidar como oro el cerebro. Entonces va el cuerpo de pequeñas llamaradas te va dando para que corrijas a tiempo. Cuando ya no lo corregiste, ya quedó un tiempo que ya no vuelve atrás y la patología comienza. Ella hablaba de Melgar y Melgar una vez dijo, yo no supe cuidar mi cuerpo. O sea que hubo varios años que Melgar tuvo de llamadas del cáncer de páncreas anteriormente. O sea que nosotros tenemos ahí que este cerebro es una computadora para manejar todo este cuerpo, pero para obedecerla también. Sí, bien. ¿Y qué enfermedades específicas que nosotros podamos darnos cuenta son muy claves o muy directas que tienen que ver con enfermedades físicas o síntomas físicos, malestares físicos que tienen que ver directamente con algún malestar o algo no resuelto emocionalmente en la familia, en las relaciones familiares, con la falta de perdón, con ese tipo de cosas? La Biblia habla de eso. Pero ¿qué enfermedades ustedes como médicos ven puntuales para que nosotros sepamos, bueno, si hay estos síntomas, este tipo de enfermedad, obviamente hay que ir al médico, por supuesto, pero vamos a ver también desde nuestro interior qué recursos Dios nos da para que eso se pueda resolver. Bien, un poco era de lo que nombré antes, ¿no? Algunas de ellas. Hay órganos que son órganos de choque para las enfermedades mentales, ¿no? de nuestras emociones. Por ejemplo, la más típica es la gastritis, el dolor de estómago, la acidez, las náuseas. El estrés hace que se produzca más ácido en el estómago
y ese ácido quema las paredes del estómago, del esófago, y ahí vienen los síntomas. Después, otra de las digestivas es el colon irritable. Tiempos de diarrea, tiempos de constipación, distensión abdominal, que por ahí uno se acostumbra a eso, que siempre en cada una de ellas hay que consultar, porque más allá de que puede ser una descarga de una emoción, pero también puede ser una patología, entonces cada una de ellas lleva. Después la piel también es un órgano terrible de choque, ¿no? El vitiligo, que son esas manchas blancas, que son definitivas, no se van más. Entonces, qué atención que hay que prestar, porque nos pueden salir en la cara, en el ojo, en un lugar visible que realmente nos va a afectar después tenerlas, porque la gastritis la conocemos nosotros solos. El tema es una enfermedad de estas que están a la vista de todos, ¿no? Al igual que la psoriasis, el primer desencadenante es emocional, pero después cada reactivación de esta psoriasis es por una emoción, es por algo que pasó y vuelve a reactivarse. Después, la hipertensión. Si bien en los libros no está descripta como que el componente nervioso es el desencadenante de un episodio de hipertensión, lo vemos en la práctica. Vienen con una crisis hipertensiva y tuvieron una discusión, algún problema que vienen tratando de solucionar, igual que la diabetes, tampoco está en los libros de que un aumento de la glucemia sea producido por eso, pero coincide con los episodios. Entonces, qué importante es tomar el control de nosotros, ¿no? De nuestra mente, en todo tiempo. No sé si se te ocurre alguna otra enfermedad. Una vez tenía un paciente, tenía 75 años, una viejita hermosa, y tenía una depresión tremenda. Había tenido una muy mala vida con el marido, una vida de esas tremendamente duras. Y muere el marido y me empieza a tener como médico de cabecera. Y yo la veía tan mal y le veía que era una depresión, de esas depresiones agudas ya casi terminales. Entonces salgo al comedor que tenía en la casa y veía los cuadros que hacía. Tenía cuadros de relieve. Y me dice ella, ¿qué tendría que hacer yo para salir de esta depresión? Y le digo yo, póngase a pintar, póngase a hacer cuadro. Bueno, le di una medicación. Pasaron 2 años. Paso por el obispo Mercadillo. ¿Quién estaba exponiendo ahí? Mire una palabra. No sé, que no me alcanzaba para comprar los cuadros. Eran carísimos. Pero estaba ahí con casi 80 años. Y yo vi otra mujer. Una mujer más joven. Una mujer con unas ganas de vivir. Algo impresionante en 3 consultas que habremos tenido. O sea, fíjese el poder de la mente. O sea que qué importantes son las palabras de bien para las personas. No, me acordaba de 2 o 3 enfermedades más que tienen que ver con, por ejemplo, la alopecia, la caída del cabello. Se los comento para que estén atentos, porque por ahí muchas veces uno dice, no, se me cae el pelo porque tendré tiroides, o le acusamos a otra cosa, ¿no? En general, la caída del cabello es por estrés también, una de las causas, ¿no? Pero hay una caída del cabello que es en parches, que se llama alopecia areata, que también es producida por el estrés. Hay un hongo que prolifera a raíz del estrés. O cuando nos titila los ojos, el párpado, eso también es estrés. Que la pastora lo mencionaba el otro día, que le pasa. Cuando nos pasamos de rosca tenemos ese latido palpebral. Y la deshidrosis, que son unos granitos que nos salen entre los dedos, que pican, que uno ni se imagina que puede llegar a ser estrés. Como que uno cree que tiene un brote, una dermatitis, pero no, es por estrés. Después enfermedades ginecológicas, también las vulvovaginitis, los hongos vaginales,
se agudizan en tiempos de estrés, en situaciones, qué sé yo, de exámenes o ciertas situaciones familiares. La gente, yo que por ahí veo mujeres también, veo vulvovaginitis ante ciertas etapas de la vida, ¿no? Que nos tocan pasar. En más específico para nosotros que estamos acá, una persona puede, dice que la iglesia es el hospital final de la mente. Uno puede venir a la iglesia y venir ya con una patología neurótica. Entonces, sin darse cuenta, uno empieza a tener pensamientos mesiánicos. Fui llamado por Dios. Hablo con Dios. Camino con Dios, pero hago como quiero. Entonces, ¿qué pasa? Esa angustia, que se va convirtiendo en una neurosis casi constante, lleva a que vos tengas todo tipo de sueños. Y como la mente no quiere enfermarse, la mente va a luchar hasta el último para no enfermarse, a través de los sueños quiere resolverte un problema interno que tienes. Por eso a mí me gusta Romanos 2:16, dice, yo juzgaré los secretos de los hombres. A medida que más nosotros nos metemos para adentro y no podemos expresar lo que tenemos adentro, más nuestra mente se puede volver mística y hacer una neurosis mística. ¿Y qué puede pasar, Oscar, ahí? Y bueno, esas neurosis místicas a veces nos llevan a cometer muchos errores. Usted si va al neuro, todo el mundo habla con Dios. A mí cuando me tocó cursar en el neuro, me sorprendía. Y he visto últimamente una casuística muy triste, señores pastores, señores o personas realmente que tienen mucha palabra, estar bajo tratamiento de TOC. ¿Qué es lo que es TOC, Oscar? Tratamiento obsesivo compulsivo. Hablo yo y cierro yo. Abro la puerta y la cierro yo. Esos trastornos obsesivos compulsivos con la palabra llevan a un desgaste tremendo. Después la persona empieza en lo que se llama una astenia psicofísica. No alcanza a equilibrar el pensamiento y está hablando y de pronto salta a otro lado. Y después vuelve a otro lado. Esa astenia psicofísica es porque ya estaba y no supo ser tratado a tiempo. Bien, bueno, leo el versículo que mencionaste, Romanos 2:16, dice, la buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día, Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Bien, bueno, qué bueno está esto, poder ver y poder identificar. Ahora la pregunta es al revés de la otra. ¿Cuánto influencian nuestros síntomas físicos, malestares físicos, enfermedades físicas que tengamos en el desgaste o malestar emocional? Bueno, y esto puede pasar a la inversa, ¿no? Podemos estar bien a nivel psicológico, sentirnos enteros, sentirnos tranquilos y de repente un diagnóstico o de repente una enfermedad, ¿no? Tal vez adverso, tal vez pinta feo como un diagnóstico de cáncer. Y ahí está en cómo uno debería manejar esta enfermedad. ¿Por qué? Podemos dar lugar a pensamientos negativos, que lo primero que viene, lógico, es el temor, el miedo a la muerte, porque es lógico, es humano, ¿no? Pero qué importante es saber manejar esto, porque esto nos puede llevar no solo a que esa enfermedad avance, porque a nivel psicológico o a nivel mental no supimos manejarla, porque dimos lugar a pensamientos que provoca que nuestras defensas bajan nuestra inmunidad, y eso da lugar a que la enfermedad avance y que no sea la mejor forma de manejarla, ¿no? Por eso me ha tocado pasar, ¿no?, por ciertos procesos, no a mí, sino a mi familia,
donde he visto que, por ejemplo, mi mamá cuando yo tenía 12 años tuvo cáncer de útero y a los 14 mi papá cáncer de laringe. Así que he visto la forma en que lo afrontaron sin Cristo, ¿no? Porque yo soy la primera que empezó en mi casa el Evangelio a mis 30 años. Así que pude ver cómo esa enfermedad afectó a nivel la mente, ¿no? Porque yo no sé en ese momento mis padres cómo estarían, pero la enfermedad avanzó y ellos no supieron manejarla. Hubieron tratamientos, sobrevivieron. Mi mamá vivió 25 años más con todas las secuelas de los tratamientos, pero a nivel emocional no la supieron afrontar. El temor, y eso nos invadió a todos en la casa, porque vivíamos rodeados de enfermos y enfermedades feas, porque no eran enfermedades crónicas, pero eran las dos terminales. En cambio, mi papá, sin herramientas, con su cáncer de laringe a raíz del tabaco, tuvo otra disposición, aprendió a hablar con la traqueotomía en forma de eructo, pero él tuvo otra disposición, hablaba por teléfono. Mi mamá no, mi mamá esa enfermedad se puede decir que se la fue llevando, ¿no? Lamentablemente, porque no tuvo las herramientas que hoy nosotros, por lo menos los que estamos acá, podemos tener. ¿Y cuánto nos afecta esto de el estar alrededor de esos enfermos, ¿no? Porque uno los ve luchar, uno los ve y uno los tiene que sostener, y a veces aún más, porque sufrimos por nosotros, sufrimos por el que tenemos alrededor, o vemos cómo se van deteriorando las relaciones familiares, y al que está alrededor también eso le puede jugar en contra, a nivel físico, ¿no? Así que de estar sanos mentalmente y aparecer un diagnóstico puede modificarnos la enfermedad misma, ¿no? No nos ayuda ese pensamiento a avanzar, a salir de esa enfermedad. No hay nadie acá que no pueda recibir un mal diagnóstico en cualquier momento. Entonces yo en este tiempo, caminando con Dios, porque viste esas preguntas, ¿por qué se muere fulano? ¿Por qué era ser un gran pastor? ¿O por qué pasa tal cosa? Esas inconclusiones mentales son dañinas. Porque te dice si Dios es esto, si Dios es bueno, ¿por qué partió fulano? Entonces yo hice el protocolo del tiempo final. Diga, protocolo del tiempo final. Salmo 144, 1 nada más. Ahí lo lee la ley ahí. Entonces hay un protocolo ahora que no te dieron ningún diagnóstico para que te prepares para cuando venga, porque tarde o temprano va a venir ese diagnóstico. Y hay un protocolo que Dios nos da y nos está avisando para este tiempo ese protocolo. Vos, José, lo debes tener en la Reina Valeria. Oiga, léelo en esa. ¿Qué dice? Alaben al Señor, mi roca. Uh-huh. Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Amén. ¿Vos, José, ahí? ¿Qué? Para la guerra. Dice el Señor al final de los tiempos que hay un entrenamiento. Dice el Señor, te adiestro para esta guerra. Entonces dice, adiestro tus manos. Está hablando que tengas en este tiempo una mente lo más sana que puedas. No se puede tener una mente que como dijo el pastor Benigno, que se distrae o se dispara, porque fácilmente cae en la trampa del diablo de entrar en cualquier enfermedad. Y qué bárbaro, te dice, y adiestro mis dedos, tus dedos para la guerra. El dedo pulgar, ¿se acuerdan los romanos? Cuando los romanos hacían así arriba, y cuando hacía así, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Ya no se puede vivir sin carácter, hermano. Estamos a punto de una tercera guerra mundial, ya esto ya no es broma. Tenés que tener un carácter donde vos puedas fluir y estar bien físicamente, porque
porque si hay opresión, tarde o temprano te vas a enfermar. El dedo índice, cuando vos querés venir a Carlos Paz, ¿a dónde decís, con qué dedo decís voy a Carlos Paz? Entonces, no puede pasar una vida que no esté programada el 2023. Ya no puedo vivir en el aire. Ay, pero soy jubilado, pero no, hay muchas cosas para hacer con Dios. Entonces uno tiene que tener un pensamiento totalmente dirigido a lo que Dios quiere, porque si no fácilmente entra el temor. El dedo más grande de la mano, ¿cuál es? Tener amor. Sin amor no se va a poder resistir. El amor es el vínculo perfecto para seguir adelante. ¿Qué va a hacer Satanás al final de los tiempos? El amor de muchos, porque así entrará la enfermedad. El dedo índice, cuando te van a casar, ¿a dónde te ponen el anillo? Aprende a tener una buena fidelidad con Dios. Porque el que no tiene fidelidad con Dios, Dios le dice, yo tampoco te voy a ser fiel con vos. Y el dedo meñique, el dedo más chiquito, ¿vieron cuando los ingleses agarran la taza? ¿Qué levantan? Predique, pero para salvar a su hermano, por amor, por paz. No lleve una palabra para echar a nadie. Fíjese, usted no es nada, ni nada de nada. Siéntase siempre a la altura de aquel que le hace falta. Eso lo va a tener sano hasta que Dios lo lleve. ¿Me entienden? Amén. Me parece muy interesante, bueno, obviamente, toda la analogía con los dedos no se la van a olvidar, ¿no? Muy bueno estuvo. Pero me parece interesante en el contexto de que el Señor nos marcó estos 2 meses para finalizar el año a la iglesia, de orar por la familia, de trabajar en la familia, ¿no? Lo que decía Laura, rescatar de que por ahí nos estamos enfocando en la persona que está enferma, pero también cuánto afecta a la familia, ¿no? Una persona que está enferma, sobre todo siendo una enfermedad de salud mental, es muy difícil convivir con una persona que no está sana en su mente y en sus emociones. Entonces es muy desgastante y si uno es el esposo, la esposa, los padres, el hijo y tiene que convivir por años con esa persona, es muy desgastante, muy difícil y termina afectando y enfermando muchas veces al contexto familiar y muchas veces destruyendo también, ¿no? Entonces me interesaba rescatar eso que apuntaste, Laura, de también nosotros, y una vez lo predicó la pastora, ¿no? De la carga, de poder descargarnos, de poder buscar alguno de nuestros líderes, de nuestros hermanos, de la pastora, el pastor, para que por ahí yo no estoy enferma, pero está enfermo mi hijo, mi marido, mi mamá, mi papá, personas que yo tengo que atender. Y eso con el tiempo desgasta mucho emocionalmente, mentalmente y físicamente también. Entonces necesitamos también, si somos personas que estamos atendiendo a otra persona que está enferma, ese recurso de contención, de descanso, buscar recursos, ¿no? De cuidarnos a nosotros mismos, porque si terminamos enfermándonos no vamos a poder seguir cuidando al otro. Así que es muy, muy importante también apuntar ese detalle. Una cosa que todos necesitamos hablar o no. No. En esta mujer que está aquí, mi pastora, en ella es la única persona que yo he hablado. No hable con cualquiera. Hable con el hermano maduro, que usted le vea fruto. Si ella me hubiese dicho una palabra hace, ¿cuánto? ¿22, 23 años que estamos juntos? 18. No sé si estoy acá, porque todos somos neuróticos. Entonces, ¿cuál es el buen consejo, Oscar, para este tiempo? Todos tenemos necesidad de hablar. Que Dios lo guíe para que hable con la persona justa, para que pueda solucionar sus problemas. Usted puede estar hoy acá y mañana puede estar predicando en Afganistán porque alguien lo alentó como nunca. Ese es mi mejor consejo para este tiempo. Y le digo, no escape a ir a un psiquiatra porque lamentablemente es un mal que tenemos acá en Córdoba.
Cuando ya las enfermedades empezaron a rayar en lo místico, en lo esquizofrénico, vamos al médico, pero lo que era un tratamiento de 1 año pasa 5, 6, 7. Yo tengo pacientes que hace 10 años que están con una depresión. Entonces, si hubiesen ido en el momento justo, o hablado con la persona justa, o lo hubiese derivado el hermano justo a la persona justa, quizás que en 1 año salía y su yo, su sistema, su inteligencia no estaría deteriorada y seguiría trabajando. Entonces, no escape a ir a un psicólogo, a un psiquiatra cuando llegue su tiempo, porque es la maldad más grande que ha hecho Satanás en mucha gente, de no consultar. Bien. Quiero retomar eso que acabas de decir al final para hacer una aclaración. A veces está como esa dicotomía de ser cristiano, ir al psicólogo o al psiquiatra, parece que fuera algo contrapuesto, opuesto, que está mal, que es pecado, que no corresponde, que como un cristiano va a ir al psicólogo. Con la pastora, bueno, Oscar, los médicos acá, tenemos un criterio respecto a eso y entendemos que ellos también son gente que estudió, se preparó y se entrenó para entender el funcionamiento de la mente, cómo funcionan los neurotransmisores, las sustancias físicas que hacen que nuestra mente también esté equilibrada y nuestro cuerpo. Entonces, son las personas encargadas de ayudarnos o enseñarnos a cuidar o a sanar esas áreas de nuestra vida y esa parte del cuerpo que es el cerebro, ¿no? Que es otro órgano como el estómago, como el hígado, como el páncreas, como todos nuestros órganos. El cerebro es un órgano que funciona con sustancias químicas. Entonces, a veces, cuando llegamos a cierto punto de ansiedad, de estrés, de patología, de enfermedad, esas sustancias se descontrolan y no hay forma de que nosotros solo con el recurso de la oración, la Biblia, la palabra, podamos ponerlo en práctica. No es que la palabra no alcance, es que nosotros no lo podemos poner en práctica porque nuestro cerebro no está funcionando sanamente bien. Entonces, por eso hay momentos cuando viene gente a consultarnos, a preguntarnos y vemos cuál es su situación y su condición, que sí les recomendamos ir a buscar un psicólogo, preferentemente cristiano, si es un cristiano. ¿Por qué? Porque un psicólogo, un psiquiatra cristiano entiende la integralidad de nuestro ser, como estamos hablando. Entiende que también están operando tinieblas en la vida de una persona que no está bien mentalmente o emocionalmente. No es que esté, quizás sí, según lo que le pase, pero quizás no está endemoniada, lo que nosotros llamamos endemoniado, que hay que hacer la liberación, pero hay demonios operando, hay espíritus operando, aprovechando su vulnerabilidad mental, su desgaste, su malestar, operando en su vida. Entonces, un psicólogo, un psiquiatra cristiano va a entender eso y va a poder abordarlo en la integralidad de lo que la persona necesita. Entonces, a veces tanto la pastora como yo desde el programa, cuando consideramos que era necesario por un tiempo, le hemos recomendado a la gente que vaya a consultar un psiquiatra, un psicólogo, les hemos articulado la entrevista. Yo he acompañado gente que empezó a hacer el programa al psiquiatra. Es algo circunstancial, ¿no? Es por un tiempo, hasta que nuestro órgano cerebro se estabilice y nosotros podamos poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña, los recursos que Dios nos da para ser sanos, para hacer esos procesos. Ayer la pastora habló y el que no estuvo, escuche la prédica de ayer porque estuvo muy interesante y complementa lo que estamos hablando hoy. La pastora habló de 2 cosas importantes que Dios puede hacer con nosotros, que son milagros o procesos, ¿no? Entonces, en nuestra sanidad, Dios puede operar un milagro, cualquier milagro, el que sea, que ni siquiera se nos pueda ocurrir, Dios lo puede hacer. Pero muchas veces Dios opera sanidad en procesos. Entonces, y la mente es un dispositivo que opera procesando información. Por eso siempre necesita procesos de sanidad. Entonces, en esos procesos nosotros tenemos mucho recurso
porque nos hemos preparado por la palabra, porque hemos investigado en la palabra, porque Dios nos ha dado llaves de sanidad, pero a veces hay momentos, condiciones y situaciones en que consideramos que una persona necesita ir al psicólogo o al psiquiatra y creemos que está bien porque son médicos preparados para ese órgano del cuerpo, para el cerebro, ¿sí? Entonces, a veces es necesario, ese es nuestro criterio. Hay congregaciones, hay hermanos, pastores que no lo piensan así y es respetable, perfecto, pero eso, digamos, es nuestra postura y lo que siempre, de la manera en que siempre trabajamos con la gente acá en la iglesia, ¿no? En Cita con la Vida. Así que, bueno, quería reforzar desde lo que vos dijiste, de consultar y la importancia de no hablar con cualquier persona. Y la importancia de hablar, ¿no? Siempre enseñamos que el diablo opera en la luz o en las tinieblas. Bueno, y cuando hay algo que un malestar en nosotros, estamos en tinieblas, en esa área, en ese aspecto, en esa situación. Y entonces yo siempre le aconsejo a la gente, hay muchas cosas que yo he podido resolver sola, con el Señor, orando, con la palabra, ¿no? Y el Señor te va enseñando y vos vas poniendo por práctica la palabra, muriendo a la carne, renunciando y poniendo en práctica los principios del Señor y vas cursando procesos de sanidad, de salud. Pero hubo muchas otras veces que yo tuve que ir a hablar con la pastora, abrirle mi corazón, decirle, estoy mal por esto me tiene angustiada, no sé cómo hacer para resolverlo, esto me tiene ansiosa, tengo miedo de esto. Tuve que abrir mi corazón con alguien más. Mi protocolo personal es, cuando pasa un tiempo que yo estoy luchando con algo y yo sola no lo pude resolver, es porque tengo que hablar. Entonces, tómenlo como un protocolo de vida. Si hay cualquier cosa en tu vida, en tu familia, en tus relaciones familiares, que vos por un tiempo oraste, buscaste en la palabra, ayunaste, trataste de resolverlo con los recursos que conoces y no podés, o cíclicamente vuelve y se soluciona por un par de meses y vuelve la situación, el malestar, lo que sea, es porque hay que hablar, hay que consultar, hay que pedir ayuda, ¿sí? Y como dijo Oscar, a personas que sepamos que nos pueden ayudar desde lo espiritual y cuando haga falta, desde lo emocional y lo mental, profesionalmente también. No sabes que mucha gente me preguntó durante tantos años, Oscar, ¿yo me puedo sanar orando? ¿Se me puede ir un cáncer orando? Entonces durante mucho tiempo me puse yo a ver por qué había gente que tenía la misma patología y uno salía y otro no salía, siendo los dos cristianos. Entonces se fue descubriendo ahora, ¿vieron cuando el Señor nos hizo a nosotros? ¿Dónde sopló Él? En la nariz. Detrás para que tenga, del techo de esta cabeza está la glándula pineal. Durante mucho tiempo estuvo muy escondida, pero en los últimos 10 años la glándula pineal tiene ¿cómo te podría decir? Unas revelaciones que jamás se tuvo. Entonces, ¿qué se vio? Cuando tú tienes buenos pensamientos, cuando tú estás orando, dentro de nosotros se genera lo que se llaman biofotones, que no los habíamos visto nunca. ¿Y por qué no los vimos, Oscar? Porque no había forma de verlos a través de una pantalla. Estos biofotones son haces de luz a 300.000 kilómetros por segundo, a la misma velocidad que viene el sol. Atraviesan todas las células. Si vos tenés un cáncer, te empiezan a reparar, son reconstructores, brillan dentro de nosotros, duran mientras tú estás orando, tienes buenos pensamientos. Te hago una pregunta, cuando subió Moisés y bajó, ¿cómo estaba él? Resplandecía su rostro. ¿Sus biofotones cómo estaban? A full los biofotones. Dios permite conocer esto, ¿para qué? Para que no te enfermes, porque si Él estaba cerca de Dios y vos estás cerca de Dios y tenés un cáncer, se va a sanar. ¿Me entiende? Lo que me duele es que mucha gente es evangélica y se va antes de tiempo teniendo semejante revelación y semejante tiempo ahora. ¿Me entiende? Bueno,
son niveles de fe, ¿no? Son niveles de fe. No todo es para todos. Son niveles de fe y no es condenable, ¿no? No, y el propósito del Señor también. Y el propósito de El Dios propósito también. para el cual permitió esa enfermedad que ocurra, ¿no? Porque uno entiende que cada proceso fue permitido por Dios, como así lo vimos en el libro de Job, ¿no? Él permitió, le dio lugar al diablo que toque su vida, digamos, que toque todo lo que lo rodeaba, pero que sin Aún que su él muera. cuerpo, porque claro, su cuerpo sin que se muera, enfermó digamos. también. Exacto. Así que hay un propósito seguro. Y a veces es con el entorno, a veces es con la persona. Muchas veces nos cuesta, obvio, nos cuesta, nos duele. Le tenemos miedo a ese propósito porque uno no sabe qué es lo que quiere el Señor con esa enfermedad. Pero que seguro hay un propósito, lo hay, sí. Seguro es un proceso de propósito de parte de Dios. Mientras buscamos estar alineados, yo creo que nuestra primer reacción tiene que ser, bueno, Señor, hay algo desordenado en mí, como ayer predicaba la pastora sobre el desorden, hay algo desordenado en mi vida, en mis relaciones, hay falta de perdón, hace 10 años que no le hablo a alguien, ¿hay algo desordenado en mi vida? Si hay algo desordenado, bueno, lo que sea que venga, obviamente puede ser producto de ese desorden, ¿no? Entonces, quizás el Señor permitió que pase justamente para llamarnos la atención y decir, no te diste cuenta hace 10 años, pero necesitas perdonar, te estás enfermando por esa falta de perdón, por esa amargura, por ese odio. Y bueno, y los procesos siguen, porque son procesos naturales que tienen que pasar. Entonces, y en ese proceso es tanto el aprender los recursos de sanidad para volver a sanarnos y está ese propósito de Dios de enseñarnos a vivir en su reino y en su palabra a través de esa situación, de esa enfermedad o de eso que ocurrió en nuestra vida, ¿no? ¿Vieron la historia de la mariposa? ¿Cómo puede ser de un gusano salga semejante y hermosa estructura? Cuando llega el tiempo que el gusano va a ser mariposa, se produce una metamorfosis, se llama. Es impresionante, pero científicamente hasta se saben partes nomás de ello. Lo primero que hace el gusano, ¿sabe qué es lo que es? Anclarse a un lugar. ¿Qué quiere decir? Tengo que estar bien anclado en la iglesia mientras va mi metamorfosis. Y tengo que esperar después, segundo, mi tiempo. No todos tienen el mismo proceso. Hay gente que tiene procesos rápidos, hay gente que tiene procesos más lentos, pero siguen anclados. Y cuando se va rompiendo el pulgón, como pasa algo impresionante, necesita el sol las primeras 2 o 3 horas para poder abrir las alas. O sea que tengo que estar bajo vigilancia. No puedo largarme solito. Entonces después sale una mariposa impresionante y dura poquito tiempo ella. Pero el tiempo que dura la mariposa volando sobre esta tierra lo vive a full, porque salió sanita. Bueno, es esa metamorfosis, creo, en la que todos entramos cuando conocemos al Señor hasta que Él venga, ¿no? Hasta que Él venga. Y lo importante, ayer leí en alguna de las redes, ya no me acuerdo dónde, leía que decía alguien que hablaba de la carrera del cristiano, de la vida, ¿no? Que es una carrera, que hay que resistir, que hay que llegar a la meta. Y yo siempre digo, mi frase es, la carrera y la vida del cristiano no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. La cuestión no es cuándo lleguemos, eso lo sabe el Señor, cuándo viene Él o cuándo nos vendrá a buscar a nosotros. La cuestión es que lleguemos, que cuando Él nos venga a buscar, cuando se nos diga, como decía también ayer la pastora, no sé, el Señor le dijo al rey, te vas a morir, y bueno, hay que recibir esa noticia, ¿no? El apóstol también dijo, bueno, yo sé que ya llegó mi tiempo, él ya sabía que en cualquier momento partía con el Señor, pero lo importante es llegar a ese día, a ese punto, a ese momento, firme en Cristo y poder pasar a la eternidad con Él. Entonces es una carrera de resistencia, donde tenemos que ir en esa metamorfosis y obviamente seremos la mariposa cuando estemos en su presencia.
Bueno, puestos los ojos en Jesús. amén. Bueno, les hago la última pregunta y después hacemos un descansito de 10 minutos y continuamos. ¿Qué consejos preventivos de salud física les parecen importantes para darnos? Bueno, en realidad como que todo se basa siempre en lo mismo, ¿no? En una alimentación saludable, actividad física y un buen descanso. Esos son los 3 pilares para cuidar nuestra salud física. Siempre que uno habla de lo que comemos, somos lo que comemos, tenemos lo que comemos en nuestro cuerpo. Y está probado que ciertos cánceres vienen por la mala alimentación. Se activan los oncogenes que determinan el crecimiento de las células cancerígenas. Por eso es importante, aunque muchas veces nos cuesta, por el ritmo de vida que llevamos, por las corridas que uno tiene, organizarse, y todo tiene que ver con el orden, porque es así, como se decía también anoche, ¿no? El orden en un área me desordena el resto, ¿no? Porque si estoy desorganizado con mi tiempo, no me voy a poder organizar con la comida, en lo económico, en todo. Por eso, para tener una alimentación saludable es necesario ordenarse. No hay otra. Lo digo por experiencia porque realmente es así. Me cuesta también muchísimo ordenarme. ¿Por qué? Porque necesito cocinarme, hacerme la alimentación que uno necesita. Lleva tiempo y para eso hay que ordenarse. Igual que para la actividad física. Salir a caminar, hacer un deporte, ir al gimnasio, es tiempo. Y tenemos que ser sabios para administrar nuestro tiempo. Y también para el descanso. Está probado que hasta el sobrepeso tiene que ver con el mal hábito del sueño. Dormir menos de 6 horas trae sobrepeso. El sobrepeso acarrea una acarreada de patologías más, ¿no? Así que administrar el tiempo para poder tener una vida saludable en cuanto a la actividad, alimentación y descanso. Nosotros tenemos que saber que este planeta, desde que estamos en pie, tiene 6.000 años. Los nutrientes ya no son lo mismo que hace 6.000 años. Como consecuencia, el hombre, ante una población tan grande que hay en el planeta, le fue agregando preservativo, no preservativo, sino preservan para que no se pudran las cosas, ciertos elementos. Entonces, ¿qué pasa, Oscar? Yo voy comiendo esos elementos, pero esos elementos me acortan la vida. ¿Cómo cuál, Oscar? Ciclamato de sodio. ¿Y dónde está el ciclamato? Coca-Cola. No más Coca-Cola, chicos. Todos los jugos que hay, todos los edulcorantes, aspartato de sodio, ¿dónde está? O aspartato de potasio, produce unas arritmias impresionantes cuando van pasando los tiempos. Entonces uno va por hipertensión al médico, y cuando va por hipertensión, ¿qué dice el médico? ¿Vos sos de tomar mucha agua saborizada? Sácatela ya. Entonces vos te vas dando que somos, como dice la doctora, lo que comemos, pero también nos enfermamos por lo que comemos por ignorancia. Dice, mi pueblo perece por... Entonces vos fíjate, el aspartato de sodio, el ciclamato de sodio, son todas sustancias que las comemos, están en los tomates que usamos triturados. Entonces nosotros inteligentemente tenemos que volver a lo más natural. Vaya al libro de Levítico, ¿qué es lo que se tiene que comer? Y dice lo que se tiene que comer es lo que no se tiene que comer. Uno si come chancho va a tener el colesterol por las nubes. Entonces uno no nace con una farmacia acá. Si no, Dios no hubiese puesto Sánchez Reyes.
Entonces, ¿qué pasó? Se fue enfermando uno. Entonces, de donde uno tiene conocimiento, tiene que hacer retroceder la enfermedad lo más que pueda para reparar el órgano dañado. Bien, excelente. Bueno, después hacernos una lista de lo que se puede comer. Yo pensé que el edulcorante sí, estaba contenta porque no tomaba tanta azúcar y ahora me decís que el edulcorante tampoco. Usted fíjese todo lo que diga aspartato de sodio, ciclamato de sodio, aspartato de potasio. Todos son conservantes, o sea que el fabricante lo hace y dice esto me tiene que durar 2 años para que yo lo venda. No es el tomate que usted plantó y lo sacó recién de su quinta, ¿me entiende? Igual que los fiambres. El fiambre para que dure. Una horma de un jamón o si bien es dentro de los fiambres el más sano, pero tienen conservantes. Fíjese, los grandes personas que tienen la distribución de alimentos que tienen esta sustancia, ellos no comen. Es como los que venden droga, ellos no se drogan. Mira, entonces, ¿hay que estar o no? Todo cae, son trampas espirituales que fácilmente uno cae. Entonces después entra en ese misticismo, ¿por qué me aparece esto? Y uno dice, bueno, tomate tal remedio, pero si uno se hubiese adiestrado con tiempo, el cuerpo nuestro está hecho para vivir 120 años. Estuve viendo en los premios Grammy de la música, 95 años le dieron un premio a una compositora. Estable psicológicamente. Entonces no es tan solo palabra, sino es que es un adiestramiento físico para que este cuerpo se lo devolvamos a Dios lo más sano posible. Bien, bueno. Bueno, ahí la tenemos a la Vane que hace esos jugos tropicales. Empezá a hacer y a vendernos a todo, Vane, porque... Bueno, ¿quieren un descansito de 10 minutos y después seguimos? Bueno, tenemos 10 minutos para ir al baño. Ahora pondremos alguna botellita de agua si quieren tomar un poquito de agua. Sí.